Bienvenidos a un nuevo documental. El día de hoy exploraremos la vida y el legado de Ikki, el implacable guerrero caballero del Fénix. Un guerrero forjado en el fuego de la tragedia, cuya armadura resurge de las cenizas, simbolizando su lucha eterna y renacimiento. Acompáñenme en este viaje a través del cosmos y la mitología, para descubrir los secretos y poderes de uno de los personajes más enigmáticos de los Caballeros del Zodiaco. Yo soy el documentalista, y esto es Ikki, la ascensión del Fénix. Ikki, el Caballero del Fénix, es uno de los personajes más enigmáticos y poderosos de los Caballeros del Zodiaco. Su nombre evoca fortaleza y resiliencia, cualidades que lo definen como guerrero y como individuo. Ikki es conocido por su carácter fuerte, independiente y a menudo solitario. A diferencia de otros caballeros que prefieren luchar en equipo, Ikki se destaca por su preferencia en operar solo, apareciendo solo en momentos críticos para cambiar el rumbo de las batallas. Su relevancia en la serie es indiscutible, siendo un pilar fundamental en muchos de los combates más decisivos. Historia de Ikki. La historia de Ikki es una de las más trágicas y heroicas dentro del universo de los Caballeros del Zodiaco. Ikki fue enviado a la temible isla de la Reina Muerte para su entrenamiento, un lugar conocido por su brutalidad y métodos despiadados. En la isla, el joven Ikki enfrentó condiciones extremadamente duras, bajo la tutela de un maestro cruel, Guilty, quien no dudaba en utilizar métodos inhumanos para endurecer a sus pupilos. Esta experiencia transformó a Ikki de un niño inocente a un guerrero endurecido y marcado por la tragedia. Durante su tiempo en la isla de la Reina Muerte, Ikki conoció a Esmeralda, la hija de su maestro. A pesar de las circunstancias, Esmeralda se convirtió en un rayo de esperanza y amor en la vida de Ikki, ayudándole a mantener su humanidad. No obstante, su trágico destino se selló cuando Esmeralda murió accidentalmente a manos de su propio padre durante un entrenamiento brutal. Un hecho que desató la furia y el odio en el corazón de Ikki. La muerte de Esmeralda fue el catalizador que permitió a Ikki despertar su cosmos con una fuerza devastadora. En un acto de venganza, Ikki derrotó a su maestro Guilty y, con su cosmos al máximo, logró despertar la armadura del Fénix. Este evento marcó su transformación definitiva en el Caballero del Fénix. La armadura del Fénix, conocida por su capacidad de resucitar de sus propias cenizas, reflejaba perfectamente la capacidad de Ikki para renacer más fuerte tras cada adversidad. Tras su regreso del entrenamiento, Ikki inicialmente se volvió contra los otros Caballeros del Zodiaco, liderando a los Caballeros Negros y enfrentándose a Seiya y a los demás. No obstante, su corazón no estaba completamente perdido en la oscuridad. La influencia de su hermano menor, Sean, y los valores inculcados por su amor por Esmeralda le ayudaron a encontrar su verdadero camino. Eventualmente, Ikki se unió a los Caballeros de Atena, convirtiéndose en uno de los más poderosos y leales defensores. Poderes, habilidades y técnicas del Fénix. Ikki posee una serie de habilidades y técnicas que lo hacen uno de los caballeros más formidables. Su principal ataque, conocido como Ave Fénix, es un devastador golpe que no solo inflige daño físico, sino que también puede atacar la mente de su oponente, induciendo ilusiones y confusión. Además de este ataque, Ikki es conocido por su ilusión del Fénix, una técnica que utiliza para crear ilusiones poderosas que pueden desorientar y aterrorizar a sus enemigos. Esta capacidad para manipular la percepción de sus oponentes lo convierte en un adversario formidable en cualquier batalla. Su ataque más poderoso
Sin embargo, es la explosión de galaxias. Una técnica destructiva que canaliza una inmensa cantidad de energía cósmica para devastar todo a su alrededor. Este ataque no solo muestra la fuerza bruta de Ikki, sino también la capacidad para controlar y manipular las fuerzas cósmicas a un nivel sin igual. La armadura. La armadura del Fénix es una de las más singulares y poderosas entre las armaduras de los caballeros del Zodiaco. Forjada con un metal especial en el monte Yomutsu, esta armadura posee la extraordinaria capacidad de regenerarse de sus cenizas. Al igual que el ave fénix de la mitología, este poder de resurrección simboliza la capacidad de Ikki para poder sobreponerse a cualquier adversidad y renacer con más fuerza y determinación. La armadura del Fénix es fácilmente reconocible por su brillante color naranja rojizo, que evoca el fuego y la resurrección. Su diseño es tanto estético como funcional, proporcionando una protección excepcional mientras permite una gran movilidad en combate. La armadura cubre la mayor parte del cuerpo de Ikki, con un casco distintivo que imita la cabeza de un fénix, alas estilizadas que adornan los hombros y una cola que desciende desde la espalda, completando el conjunto. El proceso de confección de la armadura del Fénix es envuelto en misterio y leyendas. Se dice que fue forjada en el corazón de un volcán, utilizando un metal místico que corresponde al cosmos del usuario. Su capacidad de regeneración no solo la hace prácticamente indestructible, sino que también refuerza el espíritu del portador, permitiéndole volver más fuerte tras cada derrota. Este poder ha salvado a Ikki en numerosas ocasiones, permitiéndole resurgir incluso en las situaciones más desesperadas. Además de sus propiedades regenerativas, la armadura del Fénix está imbuida con la energía cósmica de su portador, amplificando los ataques de Ikki y proporcionando una defensa formidable contra ataques enemigos. Un dato interesante sobre la armadura del Fénix es su capacidad para adaptarse y evolucionar junto con Ikki. A medida que Ikki se vuelve más fuerte y desarrolla nuevas habilidades, su armadura parece incrementar sus capacidades también. Relaciones y conflictos. Una de las relaciones más significativas en la vida de Ikki es la que tiene con su hermano menor, Shun, el caballero de Andrómeda. Ikki es ferozmente protector con Shun, y muchas de sus acciones están motivadas por su deseo de mantener a su hermano a salvo. Esta relación es una fuente constante de conflicto y motivación para Ikki, quien a menudo se encuentra en situaciones peligrosas para protegerlo. Además de su relación con Shun, Ikki mantiene una relación complicada con los otros caballeros. Aunque a menudo lucha solo, su presencia es crucial en muchas batallas y su ayuda ha sido vital en los momentos más críticos. Los conflictos internos y externos que Ikki enfrenta, incluyendo su lucha contra enemigos formidables y sus propios demonios internos, son una parte esencial de su historia y desarrollo como personaje. Simbolismo y mitos. El Fénix es un símbolo poderoso en muchas culturas, representando el renacimiento, la inmortalidad y la resiliencia. En la mitología griega, el Fénix es un ave que se consume en llamas y resurge de sus cenizas. Un siglo de muerte y resurrección que simboliza la eternidad y la capacidad para superar cualquier adversidad. Este simbolismo es evidente en la representación de Ikki, cuyo poder y armadura encarnan estas cualidades. La capacidad de Ikki para renacer más fuerte después de cada derrota es una manifestación directa del mito del Fénix. Además, la armadura del Fénix, con su habilidad para regenerarse, refuerza esta conexión, convirtiendo a Ikki en un símbolo viviente de resistencia y superación. Datos interesantes. Ikki, el caballero del Fénix, es un personaje lleno de matices y misterios. Pasado trágico. El entrenamiento de Ikki en la isla de la Reina Muerte no solo fue físicamente extenuante, sino también emocionalmente devastador.
La pérdida de su amor, Esmeralda, durante su entrenamiento, fue un golpe que dejó una profunda marca en su alma. Resurrecciones múltiples. A lo largo de la serie, Ikki ha sido derrotado en varias ocasiones, solo para resurgir más fuerte cada vez, demostrando la verdadera naturaleza de su armadura y su espíritu indomable. Influencia del Fénix. La influencia del Fénix en Ikki no se limita a su armadura. Su capacidad para soportar y superar el dolor, tanto físico como emocional, refleja la esencia de esta mítica ave. Liderazgo en batallas claves. Aunque suele luchar solo, Ikki ha demostrado ser un líder natural en varias ocasiones, guiando y motivando a los otros caballeros en momentos de desesperación. Cambio de corazón. Inicialmente, Ikki apareció como un antagonista, enfrentándose a los otros caballeros. Sin embargo, su evolución hacia un héroe y protector es uno de los arcos de redención más notables de la serie. Conexión espiritual. La conexión de Ikki con el ave fénix también tiene un componente espiritual. En varias ocasiones, ha demostrado tener una profunda comprensión y control sobre su cosmos, el poder espiritual que todos los caballeros poseen. Conclusión. Ikki, el caballero del Fénix, es mucho más que un simple guerrero en los Caballeros del Zodiaco. Su historia de superación, su poderoso simbolismo y sus habilidades únicas lo convierten en uno de los personajes más fascinantes y complejos de la serie. A través de sus batallas y resurrecciones, Ikki nos enseña sobre la resistencia, la fortaleza y la capacidad de renacer de nuestras propias cenizas. Yo soy el documentalista, y esto fue Caballeros del Zodiaco, la ascensión del Fénix.